Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo un nuevo video del volumen 3 de Overlord. El día de hoy empezaremos la parte 3 del capítulo 2 y esta parte quizás no es tan extensa como la anterior, pero bueno, vamos a ver por fin lo que es la transformación de Shaltir. ¿Su forma original o su forma definitiva? Yo diría que más bien su forma definitiva, ¿no? Forma original no creo que sea exactamente, más bien la definitiva, ¿cierto? Pero en fin, vamos a ver qué tal estos pobres diablos, cómo lidian con esta maravillosa y terrible señorita. Así que nada, vamos a empezar. Pero antes de ello decir de que hago directo al menos 4 veces a la semana por medio de Twitch alrededor de las 6 de la tarde leyendo no solamente el volumen 3 de Overlord, sino que también charlando, viendo videos random, jugando alguito. En fin, por si se quieren pasar, el link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos. Así que vamos a empezar. Parte 3, capítulo 2, volumen 3. Un viento frío sopló por la sala, atravesó los espacios entre la barricada y acarició a los mercenarios detrás de ella, los 42 integrantes restantes de la brigada de espadachines propagadores de la muerte. La sala solía emplearse como comedor porque era el lugar más amplio dentro de la cueva. Sin embargo, en ese momento se usaba como fortaleza improvisada. A partir de esa larga sala que se encontraba hasta el fondo, se extendían otras cuevas. Eran las habitaciones de los mercenarios y las bodegas de armas y alimentos. Por esa razón, ese campamento era la última línea de defensa. De ser invadida, la batalla llegaría a los espacios personales. Se le llamaba campamento, pero en realidad no estaba construido o amueblado adecuadamente. Para empezar, había unas mesas mal hechas volteadas sobre el piso, con unas cajas de madera encima para crear una sencilla barricada. Después, entre la barricada y la entrada a la sala se habían colocado varias cuerdas a la altura del estómago. Con esto se defendían contra un ataque enemigo y evitaban que la barricada fuera la única protección. Detrás de este campamento estaban casi todos los mercenarios a la espera, armados con ballestas. Se habían colocado en el centro, en el ala derecha y en el ala izquierda. Al considerar el ancho de la entrada y el tamaño de la sala, los costados tenían una ventaja considerable en caso de una batalla. Además, gracias a la formación, no importaba desde dónde atacara el enemigo, pues se podría hacer un contraataque desde los demás puntos. Incluso si la ofensiva fuera contra la zona completa, los mercenarios estaban retirados del área donde se concentraría el daño. Gracias al principio de apoyo mutuo, se obtendría un fuego cruzado. Era un campamento simple, pero servía para enfrentarse a un número igual o mayor de enemigos. Aún así, los mercenarios tenían una expresión de desasosiego en sus rostros. El temblor de sus cuerpos se transmitía a sus cotas de malla y provocaba que sus cadenas hicieran ruido al frotarse unas con otras. Era verdad que la temperatura dentro de la cueva no era tan elevada, y tenía buen clima incluso durante el verano. Sin embargo, lo que causaba esa tiritera no era el frío. Cierto, voy a cerrar la ventana. No sé si se estaba escuchando la bulla de los vecinos, pero bueno, prefiero que no, prefiero evitar. En fin. Fueron las carcajadas que se habían escuchado un momento antes desde la entrada, una risa aguda de la cual, debido al eco de la cueva, hasta el sexo de su dueño resultaba una incógnita. Eso había enfriado sus cuerpos desde adentro. Habían pensado que Brain Unglaus, el hombre más fuerte de la brigada de espadachines propagadores de la muerte, derrotaría al enemigo. Alguien había dicho que no tenía sentido armar la barricada porque él estaba atacando, pero aquella risa negó ese comentario. Nadie era capaz de derrotar a Brain. Eso habían creído hasta este momento. La fuerza de Brain estaba en otro nivel. Superaba a los caballeros del imperio y los monstruos no eran una excepción. Derrotaba ogros de un golpe y se lanzaba solo contra un grupo de goblins,
matándolos con un movimiento de su espada. Podría enfrentarse a todos los mercenarios de la brigada de espadachines propagadores de la muerte al mismo tiempo y ejecutarlos a todos sin problema alguno. Solo podía describírsele como el más fuerte del grupo. Tal hombre había sido derrotado. ¿Qué podría significar para ellos? Solo existía una conclusión posible. Tomando en cuenta el hecho de que su contrincante se había reído al enfrentarse a Brain, todos lo entendían, pero no lo decían en voz alta. Solo podían verse los unos a los otros en silencio. Todos aquellos reunidos en ese lugar observaban con atención la entrada de la sala. La tensión se elevaba poco a poco. Entonces, escucharon que alguien se acercaba corriendo. Ese sonido crecía progresivamente en volumen. Se oía hasta el sonido de alguien tragando saliva. El silencio dominaba la sala cuando empezó a escucharse el sonido de las ballestas preparándose una tras otra. Los mercenarios enfocaban toda su atención en la entrada de la sala cuando apareció un hombre, jadeando. Fue un milagro que no lanzaran las flechas en su contra. ¡Brain! El líder de los mercenarios alzó la voz. Poco después, exclamaciones de felicidad retumbaron por toda la sala. Era un grito de júbilo al pensar que el intruso había sido vencido. Los mercenarios se tomaron de los hombros y exclamaron alabanzas para Brain. Su nombre fue repetido una y otra vez. Entre todos los elogios, Brain se quedó de pie en la entrada, arma en mano, viendo los rostros de los mercenarios que lo celebraban. No los veía a ellos. Buscaba otra cosa. Al notar la actitud inusual de Brain, los gritos de victoria comenzaron a detenerse poco a poco. Entonces, él corrió hacia la barricada. «Oye, espera, ahora la abro». Brain ignoró la petición y entró a la fuerza. Atravesó la barricada y se fue corriendo sin decir nada, como si cada minuto, cada segundo fuera un desperdicio de tiempo. Abrió la puerta de la cueva que usaban como bodega y se arrojó al interior mientras los bandidos lo miraban estupefactos. ¿Qué ocurre? ¿Se le habrá olvidado algo ahí? ¿Quién sabe? Se veía algo diferente, como si estuviera llorando. Pero no puede ser, ¿verdad? Los mercenarios alzaron sus cuellos y observaron la puerta cerrada, sin comprender la extraña situación que acababa de ocurrir. Entre ellos había un hombre con una expresión de grave angustia en el rostro. El líder, Brain y él habían llegado a la misma conclusión, pero no tenía tiempo de comprobar su teoría. Con sigilo, otra persona apareció lentamente en la entrada. No la habían visto, el intruso que había causado tal disturbio. La conmoción se calmó en un abrir y cerrar de ojos. No era posible. Ese evento cambiaba la razón por la cual Brain había aparecido. Que el intruso siguiera vivo significaba que Brain había escapado. El intruso era una sola persona que se veía sumamente jorobada. Se trataba de una niña de poca estatura. Sus brazos colgaban sin fuerza y su rostro miraba hacia abajo. Lo extraño fue que, al ver la posición de su cabeza y la de la base de su cuello, este último parecía medir el triple de largo que el de una persona normal. La persona entró lentamente en la sala, sin importarle el hecho de que su largo y reluciente cabello plateado se arrastrara por el suelo. Su elegante vestido negro parecía envuelto en oscuridad. Nadie dijo nada, solo percibían el aire frío que los hacía pensar que ver a esa figura tan insólita les detendría el corazón. En eso, la niña movió lentamente su cabeza. Dos luces carmesí brillaron detrás del fino cabello que cubría su rostro por completo. Dichas luces se volvieron más estrechas poco a poco. Todos comprendieron, tuvieron la mala suerte de darse cuenta. Sonreía. La espantosa niña levantó su rostro de repente. Sus facciones eran asombrosamente bellas. Sin embargo, para cualquiera que hubiera visto su apariencia unos momentos atrás, no existía nada más repugnante. Ese rostro tan perfecto que parecía creado por los mejores artistas, no era más que una máscara. Buenas tardes, soy Shaltir Bloodfallen. ¿Esta es la última estación? ¿Ya terminó el juego de persecución? ¿Qué juego sigue?
Shaltir vio a sus alrededores después de soltar esa frase incomprensible. Al no encontrar a su objetivo, su bello rostro frunció el ceño. La voz de la bellísima niña volvió a retumbar por la sala sin que nadie tratara de interrumpirla. ¿Ahora jugamos a las escondidas? Soltó una risita. Shaltir continuó riendo con la mirada baja, como si realmente fuera gracioso. Su cabello largo y plateado cubría su rostro. Mientras los mercenarios quedaban atónitos ante la situación, el volumen de la risa de Shaltir fue aumentando. La niña levantó la cabeza lentamente mientras se carcajeaba. Fue como si su rostro apretara el corazón de los bandidos. Verlo hizo hizo que sintieran como si les inyectaran aire frío directamente a las venas. Su belleza había desaparecido. El color de su iris se había extendido y sus ojos estaban completamente teñidos de un color sangre. Sus dientes, que hasta hace un momento eran blancos y perfectos, ahora eran delgados como agujas y estaban alineados en varias filas, como los de un tiburón. Su boca brillaba con un tono rosa obsceno y saliva transparente se derramaba por las esquinas de sus labios. Shaltir esbozó una sonrisa de oreja a oreja y soltó una carcajada que resonó como decenas de campanas a destiempo. Gemidos llenaron el aire dentro de la sala, con un eco sorprendente considerando que estaban en el interior de una cueva. Fue como si la atmósfera no pudiera resistirlo y cantara al unísono. ¿Es una niña? ¿Un monstruo? ¿Un espectro? No era ninguno de esos, era el miedo encarnado. Incluso estando lejos de ella, el nauseabundo olor a sangre en el aire era tan espeso que los alcanzaba sin problema. No solo eso, fue como si hasta el aire estuviera teñido de rojo. ¡Ah! Uno de los mercenarios, poseído por el miedo, dejó escapar un grito y disparó su ballesta. La flecha atravesó el pecho de Shaltir, quien se tambaleó un poco al recibir el golpe. ¡Fuego! Al escuchar la voz del líder, el resto de los mercenarios dispararon sus ballestas, intentando controlar el miedo. Las flechas soltaron un sonido como la lluvia y atravesaron el cuerpo de Shaltir. En total, lanzaron 40 flechas, 31 de las cuales dieron en el blanco. Todas la perforaron profundamente. A esta distancia se podría penetrar hasta una armadura, así que el resultado sería obvio. Además, 4 flechas atravesaban su cabeza. Si fuera humana, ya estaría muerta. Lo logramos, murmuró alguien. Todos compartieron ese pensamiento esperanzado. Seguía de pie, pero las flechas clavadas en su cuerpo la hacían parecer un puercoespín. La lógica indicaría que, sin duda, estaba muerta. Sin embargo, aunque su cabeza les dijera eso, no desaparecía la llama de miedo dentro de sus corazones. Los mercenarios se prepararon para el siguiente disparo, incitados por un instinto animal. En ese momento, Shaltir se movió. Abrió ambos brazos lentamente, con un movimiento amplio como el de un conductor sujetando la batuta. Todas las flechas que tenía clavadas comenzaron a salir de su cuerpo y cayeron al suelo. Ninguna estaba rota ni mostraba manchas de sangre. Era como si no las hubieran usado. Shaltir rió. Fue una risa atroz y jactanciosa. Los gritos de terror de los mercenarios llenaron la sala, acompañados por el sonido de más flechas cortando el aire y lloviendo sobre Shaltir. Atravesaron sus ojos, perforaron su garganta, se clavaron en su estómago y desgarraron sus hombros. Su actitud fue la de una ligera molestia ante una llovizna inesperada. ¿Seguirán intentándolo? Aunque sea inútil. Dio un paso al frente y saltó. La altura del techo era de aproximadamente 5 metros. Después del salto, con el cual podría alcanzar el techo si lo deseara, Shaltir descendió con gracia detrás de la barricada. Sus tacones resonaron cuando tocaron el suelo. Todas las flechas salieron de su cuerpo. Volteó la cabeza hacia atrás y vio a los mercenarios que estaban detrás de ella, recargando sus ballestas. Dio un paso y lanzó un golpe, aunque solo extendió el brazo sin siquiera aplicar fuerza en su cadera. Aún así, su velocidad fue,
tan extraordinaria que su poder destructivo pareció venir de otra dimensión. Su puño atravesó con facilidad a un mercenario y llegó hasta la barricada. Se escuchó un sonido parecido al de una explosión al pulverizar la madera que la formaba, y sus fragmentos se esparcieron por toda la sala. Se hizo un silencio pesado, interrumpido solamente por el eco de los trozos de madera cayendo al suelo. Los mercenarios dejaron de recargar sus ballestas y observaron estupefactos a Shaltir. Un grumo de sangre flotaba sobre su cabeza y metió su dedo índice en él. Al extraerlo, la sangre formó un hilo y se transformó en letras. Parecían runas o sánscritos. Era escritura mágica. Blood Pool era una de las habilidades especiales de la clase Blood Drinker a la que pertenecía Shaltir. La esfera encantada que comenzaba a formarse servía para almacenar la sangre de los contrincantes a los que asesinara para aprovecharla después. También podía tomar de ahí maná, o poder mágico, para activar hechizos o habilidades especiales sin tener que consumir fuerza adicional. Penetrate Magic Implosion. Magia nivel 10. Al activar un hechizo del nivel más alto, los cuerpos de 10 mercenarios comenzaron a inflarse. No tuvieron tiempo ni de gritar, solo podían ver sus propios cuerpos expandirse y una expresión de terror apareció en sus rostros. Al instante siguiente, explotaron con un sonido como el de un globo que reventaba. ¡Fuegos artificiales! ¡Son hermosos!, dijo Shaltir, apuntando al chorro de sangre y aplaudiendo, mientras reía de una forma perturbadora. Justo después de ese grito, una estocada atravesó el pecho de Shaltir a la altura del corazón. La espada se movió hacia arriba y abajo, intentando abrir más la herida que había causado. Un sable cortó su cabeza por la mitad, deteniéndose en su ojo izquierdo. ¡Vengan! Entre gritos, rugidos y alaridos, 3 mercenarios blandieron sus armas contra Shaltir. Las espadas cortaron una y otra vez. Shaltir permaneció tranquila, aunque una espada la atravesaba la cara. Después de varios ataques, los mercenarios empezaron a cansarse, dejaron caer sus espadas y continuaron la ofensiva con patadas y puños, lágrimas en sus rostros. A pesar de la diferencia en estaturas, Shaltir no se movió ni un poco, como si golpearan una roca gigante. Shaltir observó a los mercenarios pensativa. Chasqueó los dedos como si se le hubiera ocurrido una buena idea. Soltó un suspiro como si liberara el calor acumulado. A su alrededor se esparció un denso olor a sangre. Entonces extrajo la espada clavada en su cabeza como si nada. Por supuesto, no quedó ni una herida después de hacerlo. Shaltir intentó blandir la espada, pero se detuvo cuando ésta comenzó a oxidarse y desmoronarse. En su sed de sangre, recordó que una de sus clases, Caballero Maldito, tenía una penalización y arrojó la espada, decepcionada. Después hizo un movimiento simple con sus delgadas manos. 3 cabezas cayeron al suelo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Hay forma de derrotar a ese monstruo! Gritando, los mercenarios corrieron uno tras otro. Shaltir sujetó por la cabeza a uno de ellos y la apretó. Produjo un sonido semejante al de arrancar el caparazón a un crustáceo. La cabeza estalló, esparciendo sesos por doquier. ¿Qué ocurre con esas expresiones? ¿Tienen miedo? Espera, es tu turno. Los hombres no resistieron la curiosidad al escuchar esos sonidos tan sobrenaturales y vieron la nauseabunda escena. La reina de las pesadillas, sedienta de sangre, rió y se acercó sin dejarlos huir. ¡Sálvenme, por favor! No he hecho nada malo. Shaltir, con una sonrisa que lucía como una fisura en su cara, vio al hombre que abrazaba sus piernas y suplicaba piedad. Al ver su rostro, el mercenario comprendió su destino y su cara pasó del azul al blanco. ¡Vamos a hacerte estallar! ¡No lo hagas! ¡Detente, por favor! Shaltir tomó por la espalda al desesperado hombre y lo arrojó ligeramente hacia el techo. El mercenario no pudo resistirse. Soltó sus piernas
cerró los ojos y, después de sentir brevemente la falta de gravedad, fue atraído nuevamente por esta. Cayó de boca. El dolor fue evidencia de que seguía vivo. El mercenario, agradecido, abrió ligeramente los ojos y se dio cuenta de su error. Su cuerpo no se había estrellado contra el suelo. Shaltir lo sostenía suavemente en sus delgados brazos. Todavía no lograba escapar del temible monstruo. No, no solo eso, tampoco había huido de la enorme boca frente a sus ojos. Apestaba a sangre como nunca había experimentado antes, como si hubiera una concentración de ella en su interior. ¡Qué divertido! ¿Pensaste que te dejaría morir? Sí, ¿cómo no? ¡Ayuda! ¡No! Hace que mucho no me sentía tan bien. La boca se le desgarró hasta por encima de las orejas. La abrió tanto que dio la impresión de que podría tragarse a una persona entera. Nadie lo sabía. Nadie sabía que en el MMORPG Yggdrasil, los horripilantes monstruos llamados vampiros verdaderos eran encarnaciones físicas del desastre. Su boca se extendía hasta las orejas, formando un semicírculo, y dos colmillos sobresalían por debajo de su barbilla. Sus deslumbrantes ojos carmesí brillaban con el color de la sangre. De sus brazos y piernas, parecidos a madera seca, se extendían uñas afiladas con decenas de centímetros de largo. Caminaban jorobados y atacaban saltando. Así eran los vampiros verdaderos. Los vampiros eran monstruos con sangre de murciélago y humano. Los vampiros verdaderos eran todavía más escalofriantes que los vampiros originales. Los únicos monstruos de este linaje que podrían considerarse hermosos eran las novias vampiro, como las concubinas de Shaltir. Que un vampiro verdadero como Shaltir fuera hermoso se debía solamente a que el integrante del gremio Ain Sol Gong que la había diseñado era realmente bueno para dibujar y a que su representación tridimensional había salido bien. En ese momento, Shaltir mostraba su apariencia real como vampiro verdadero. Su imagen cotidiana era una máscara. Esta entonces es la verdadera forma de Shaltir. Shaltir mordisqueó el cuello de un mercenario, como si fuera un juguete de goma o una sanguijuela hinchada a un nivel desagradable. ¿Habría sentido el mercenario que le clavaban varias decenas de agujas en el cuello? ¿O habría alcanzado a escuchar el sonido vulgar de su sangre siendo succionada? El mercenario sintió un escalofrío mientras percibía que su vida era extraída a gran velocidad. Nunca había experimentado algo así. Por más que intentaba resistirse, sus brazos y piernas se sentían pesadas, y su vista se oscureció con rapidez. Cuando Shaltir terminó de succionarlo por completo, arrojó su cadáver seco a un lado, y, con su larga lengua, lamió la sangre que escurría por las comisuras de sus labios. Volteó a ver a los confundidos mercenarios con una sonrisa radiante. ¡Todavía quedan bastantes! Incontables gritos, aullidos de furia y llantos de desesperación hicieron eco por la sala. Pequeñísimo cambio de escenario. ¿Y por qué no un pequeñísimo cambio de imagen? De pie, en el centro de la sala, completamente silenciosa, sin un alma en movimiento, Shaltir conservó una sonrisa desagradable. La esfera de sangre sobre ella había recolectado un volumen considerable, y ahora tenía un tamaño ligeramente más pequeño que el de una cabeza humana. ¡Qué divertido! La novia vampiro, que había permanecido en la entrada de la sala para evitar que alguien lograra escapar, respondió al grito de placer de Shaltir asintiendo con la cabeza. Me alegra saber que se está divirtiendo tanto, mi sublime ama, Shaltir-sama. ¡Hora del plato fuerte! Shaltir abrió con fuerza la puerta del cuarto al que Brain había escapado. La cerradura salió volando y Shaltir se quedó con la puerta en la mano, todavía con la bisagra. Era un cuarto pequeño, pero con varias bolsas y cajas de madera en su interior.
Shaltir detectó un olor inesperado. La polvareda ocultaba un aroma a aire puro. Justo entonces empezó a percibir que un humano se había alejado. Incluso con el poco juicio que el frenesí sangriento le dejaba, recordó vagamente la misión que se le había encomendado. Con una voz que podría emitir un grito de guerra o enojo, Shaltir apartó de su camino los objetos que impedían su paso hacia el lugar del cual provenía el aire. A menos de 1 metro de distancia, encontró un hueco atrás de las cajas, el cual había sido cubierto con tierra. La corriente de aire limpio entraba por una ligera abertura en la boca. ¡Escapó! El vampiro menor no había mentido. No conocía la existencia de esa salida. Un problema frecuente con el uso de hechizos era que el objetivo solo podía responder con información que supiera. No podía contestar algo que desconociera. Y si creía que una mentira era verdad, daría información falsa sin querer. A diferencia de Mare, Shaltir no poseía magia para mover la tierra. Si intentaba apartarla con un golpe, el techo podría derrumbarse. Escapó. Esa palabra apareció en su hilo de pensamiento carmesí y comprendió, aunque vagamente, que parte de su misión había fallado. Shaltir frunció el ceño por la rabia. ¿Por qué un simple insecto humano no podía actuar según los deseos de Shaltir, uno de los guardianes de Nazareth? Solamente intentaba que su insignificante vida contribuyera a la gloria de Nazareth. ¿Por qué no lo entendió? ¿Por qué no se alegró por ello? Mientras Shaltir rechinaba los dientes, la novia vampiro que había quedado como vigía se aproximó desde atrás. ¡Shaltir-sama! Shaltir se enfureció ante la novia vampiro que había dejado su puesto sin permiso y su visión se enrojeció mientras pensaba en destruirla, pero poco a poco logró calmar su ira. Si había acudido por un asunto importante, debía prestarle atención. ¿Qué? Varias personas vienen a este lugar. ¿Eh? ¿Serán sobrevivientes? En ese caso, hay que recibirlos. Fin de la parte 3. Joder, qué difícil es hacer la risa de Shaltir. Oh, joder. Buena, esta parte es bastante buena. Joder, creo que se está lagueando, ¿no? Se está lagueando. Qué malo, porque rayos se está lagueando. Bueno, tengo abiertas varias cosas. Tiene. Oh, por Dios. Esto se trabó. Bueno, en fin, espero que no se ha trabado el programa. Se trabó otro programa. Amigos de YouTube, espero que... Bueno, estoy con lag, así que voy a cerrar rápido. Simplemente aquí en pantalla están apareciendo... Hola amigo Kev, ¿cómo estamos? Llegué justo. Hola Shiny Games, llegaste justo cuando terminé de leer. Gracias por esos 10 bits, por cierto. Y gracias a Arnold Gon por seguirme durante la lectura. Nada, espero que les haya gustado esta parte. Estuvo chévere. Y bueno, la próxima parte será la aparición de la escritura negra. Será... Bueno, antes de eso viene un combate con aventureros, ¿no? En fin. Para no estar más con la cámara así lagueada, espero que les haya gustado. Y aquí en pantalla, bueno, aparecen los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo a lo largo de donaciones de bits, y por medio de suscripciones de Twitch y por apoyo por medio de Patreon. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Adiós.